ciertos temas que sí deben ser tal cual como aparece en la norma para que tengan claridad sobre el tema. Cualquier dudita, igual me van preguntando mientras se va haciendo la presentación. ¿Sí me escuchan bien y están viendo la presentación? Está cargando. Sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, ya están viendo la presentación entonces. Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, como sabemos, el tema es entendiendo los acuerdos comerciales, normas de origen y certificados de origen. Vamos a tratar los siguientes temas. Conceptos básicos, lo que son las reglas de origen, criterios de origen, declaración juramentada de origen, su importancia, lo delicado de la información que debe contener este formulario y cómo se está haciendo ahora en línea, pues con el nuevo módulo que se creó en la DIAN. Vamos a hablar de los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia en el momento y seguiríamos con el último tema que son los certificados de origen. Bueno, antes de revisar todo referente a los acuerdos, las normas y los criterios, es muy importante, pues obviamente que tengamos claro y definido la posición arancelaria de nuestro producto, que esa es la base fundamental, obviamente, para hacer cualquier análisis en cuanto a normas, en cuanto a criterios, en cuanto a requisitos para sacar mi producto del país y para mirar también los requisitos que debe cumplir mi producto al ingresar a cualquier país, ¿cierto? Entonces es muy importante pues tenerlo definido. Sabemos pues que obviamente la página de la DIAN es un soporte, aquí tenemos el arancel en línea, que podemos consultar de acuerdo al tipo de producto y ahí podemos nosotros clasificar nuestro producto. Si de pronto no tenemos las condiciones o la experiencia o nuestro producto de pronto es muy complejo, pues sabemos que tenemos la opción de solicitar la clasificación arancelaria ante la DIAN, que tiene un costo de medio salario mínimo, pero igual tenemos ya la certeza que la posición arancelaria que nos den es con la que podemos trabajar nuestro producto. Validar si nuestro producto no paga arancel. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos, como sabemos, tenemos acuerdos comerciales con diferentes países y muchas veces nos enredamos, digamos, un poquito porque tenemos en la cabeza que tenemos acuerdo comercial, por decir algo, con Israel y creemos que tenemos que hacer declaración juramentada y certificado de origen. Y resulta que de pronto nuestro producto no paga arancel debido a las condiciones de producción nacional de dicho país, porque sabemos que igual hay muchas opciones de proteger la industria nacional, pero uno de ellos es el arancel. Entonces, si en dicho país no hay producción nacional del producto que yo exporto, seguramente el arancel va a ser cero. Es decir, yo puedo despachar mi producto simplemente con factura, lista de empaque y demás exigencias que me pida el mercado, pero no hay necesidad de hacer certificado de origen. Entonces es muy importante tener claro esta parte, que muchas veces en el día al día y en el corre-corre de pronto no lo tenemos en cuenta. También es importante, antes de hacer todo el proceso del que vamos a hablar, es mirar si nuestro producto está dentro del acuerdo, porque precisamente para proteger la industria nacional puede que nuestro producto no esté negociado, porque como hemos escuchado, cuando empiezan a negociar los acuerdos comerciales, protegen ciertos sectores, entonces muchas veces esos ciertos productos no quedan negociados, por lo tanto, al momento de yo ingresar, no está dentro del acuerdo, por lo tanto, al momento de ingresar al país de destino, debe pagar el arancel estimado por el país. Entonces también es muy importante pues como esa parte, porque muchas veces cuando tenemos un acuerdo comercial creemos que son todos los productos y que todos pagan arancel cero, y no, pues puede ser o arancel cero o como lo digo acá, o un porcentaje. Por ejemplo, para el caso de Costa Rica, el arancel es del 16%, y muchos productos pagan 0 o pagan el 8 o pagan el 7, dependiendo pues como de cómo se haya negociado.
También es importante saber, y más ahora pues que muchas empresas, digamos, están empezando o se están reactivando, hacen despachos, digamos, por CURRI. Entonces es importante validar si el acuerdo comercial tiene una exención de prueba de origen. Es decir, para el caso de Estados Unidos, si yo despacho hasta $800, no me exigen certificado de origen porque no paga el arancel en destino. Entonces también es como importante validar esta parte que está dentro del texto del acuerdo comercial. Y otro dato muy importante es revisar si nuestro producto debe cumplir algún requisito específico de origen, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de un acuerdo están las normas generales del acuerdo, que son de obligatorio cumplimiento, pero si mi producto está dentro de lo que se llama la lista de requisitos específicos de origen, yo siempre me debo remitir o debo cumplir es el requisito específico de origen. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta, que lo vamos a ver más adelante. Y las normas complementarias, pues también hay que revisarlas dentro del texto del acuerdo, que ahorita vamos a ver pues con algunos acuerdos y vamos a mirar los textos para revisar esta información. Las normas complementarias son como especies de flexibilizaciones que hay frente a los acuerdos comerciales. Entonces aquí una opción y una página muy interesante que nos puede ayudar, digamos, a hacer como ese primer filtro cuando yo tengo ya definida mi posición arancelaria es aquí. No sé si de pronto alguien quiera decirme algún destino que le interese y si tiene la posición arancelaria de su producto para que hagamos el ejercicio. Recordamos que pueden encender libremente su micrófono, levantar la mano o escribirlo al chat. Hola, buenas. Buenos días. Sí, pudiésemos, el tema es que creo que no la tengo tan bien definida, pero sería de repente el destino de Panamá. Y pues sería la partida arancelaria correspondiente al aguacate, que sé que es 008. 008. Sí, esa es la información que tengo que validar. A ver, miremos si de pronto acá nos aparece, que no creo. Que es alimento fresco, sí. Vamos a ver si la logramos ubicar porque no sé si por palabra. Creo que por palabra no deja, solo por... Vamos a ver si por palabra deja, porque yo siempre la he consultado, es por... Palpa, creo que aparece también, ¿no? Vamos a ver si de pronto por palabra, aunque la verdad pues nunca la he buscado, siempre es por código. Vamos a ver si de pronto logramos hacer algo. Pero yo lo ubico por acá un momento. Para no enredar acá la cosa. Denme un momento. Sí, igual yo estoy validando aquí rápidamente. Entonces, como les digo, esta página es muy interesante porque nos permite hacer como ese primer filtro. Esta página es, digamos que viene de la OMC, o sea que pues, es una página oficial que podemos consultar sin ningún temor, pues que de pronto esté la información falsa. Es una información pues muy verídica con la cual podemos trabajar. Entonces, digamos acá para el caso de los aguacates, dice que debe pagar un arancel del 15% para Panamá y no tiene, como pueden acá, no está dentro del acuerdo comercial que tiene con Colombia y con Panamá. Como sabemos, en este momento hay como un acuerdo, pero es como de alcance parcial con Panamá. Ya en este momento se está terminando de negociar ya un TLC formal, que seguramente van a incluirse más productos. Entonces, como vemos acá, podemos ver la posición, el destino, la posición arancelaria. Muchas veces, obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay posiciones arancelarias diferentes en destino. Normalmente, pues como sabemos, los 6 primeros dígitos son iguales en todo el mundo, ya a partir del sexto cambian, entonces es importante también validar
Si hay algún cambio a partir del sexto dígito, entonces yo sé que ya mi factura comercial debe ir solamente de 6 dígitos para que no haya inconsistencia, obviamente, entre la posición arancelaria de Colombia y del país de destino. Perfecto, ¿quieren consultar otra? ¿O continuamos? Aquí yo les voy a copiar este link para que lo tengan porque realmente es una herramienta que uno puede utilizar muy bien en el día a día. Listo. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces aquí sabemos que la regla de origen, pues obviamente me permite establecer el origen del bien, ¿cierto? Y cada acuerdo comercial tiene sus normas. El criterio de origen, en principio, el criterio de calificación se puede manejar de 3, o sea, el criterio de origen de cada acuerdo comercial se basa pues como en 3 conceptos básicos que serían los productos totalmente obtenidos, que normalmente son del reino mineral, vegetal o animal, sin ningún tipo de transformación. Productos totalmente producidos son ya la parte de manufacturas que se elaboran con insumos nacionales o pueden ser vegetales y frutas, pero que ya tengan un proceso de transformación. Cuando hablamos de productos totalmente obtenidos, podemos hablar, digamos, de la mora, digamos, que se va a mandar congelada. Pero ya cuando son productos totalmente producidos, es, digamos, que ya la pulpa o ya la mermelada de mora, que ya obviamente ya hay un proceso de manufactura. Y los productos producidos a partir de materiales no originarios, es decir, que son obviamente elaborados en Colombia, pero que se tienen obviamente insumos de terceros países. Existen varias normatividades que permiten, digamos, dentro de un acuerdo comercial usar insumos importados, que haya un cambio de clasificación en capítulo, que haya valor agregado nacional, que lo vamos a ver más adelante, y obviamente tener en cuenta los requisitos específicos de origen. Hay algunos acuerdos comerciales que admiten utilizar insumos importados, otros que definitivamente no lo admiten. Entonces, por eso es muy importante pues como el análisis que le hagamos a cada acuerdo comercial. Aquí cuando hablamos, para tener claridad, productos producidos a partir de materiales no originarios, cuando hablamos del material no originario, estamos hablando del material que le confiere una nueva individualidad al producto final. Ejemplo, para los textiles, obviamente una camisa tiene tela, botones, elásticos y todo eso, pero para la mayoría de los acuerdos comerciales, uno hace este análisis a cada acuerdo comercial con el insumo principal, que en este caso sería la tela, ¿cierto? Entonces es importante tener claridad con eso, que no es que se le tenga que hacer análisis a cada uno de los insumos, a excepción de Estados Unidos, que ya pues es como un capítulo pues como aparte, ¿listo? Bueno, aquí como para aterrizar un poquito lo que les acabo de decir, vamos a analizar los criterios de origen que se manejan con la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, donde están Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Dentro de esta, el único país que maneja requisitos específicos de origen es Perú. Ecuador y Bolivia no lo manejan. Entonces aquí como para contextualizar un poquito, entonces tenemos que el literal A para la CAN es íntegramente producidos, como les había dicho, del reino mineral, vegetal o animal. El literal B es que son elaborados en su totalidad con materiales originarios. El literal C es que cumplan con los requisitos específicos de origen. Es decir, para este caso, como sabemos, solamente aplicaría para Perú, porque como les dije, para Bolivia y Ecuador no tiene requisitos específicos de origen. El literal D, como su palabra lo dice, es para los que obviamente no se les ha fijado requisitos específicos de origen, pero que resulten de un proceso de embalaje y montaje. Es decir, que ya son como maquinaria pesada y cosas como ya más industrializadas. Se utilizaría el literal D, que no tiene mi producto requisito específico de origen y que hay un proceso de ensamble y montaje. Bueno, el literal E nos habla pues de manera general de los procesos que obviamente no se les ha fijado requisitos específicos de origen y que aquí hablamos de un proceso de producción o transformación normal, es decir, la confección, digamos, de prendas de vestir
o que una mesa, o que una cama, que es un proceso de producción, pues como digámoslo de alguna manera sencilla, ¿cierto? Entonces dice que no se le haya fijado requisitos, que sea un proceso de producción y que obviamente el material principal de mi producto tenga una posición arancelaria diferente a mi producto final, ¿cierto? Es decir, que hay un salto de partida. El F es que obviamente tampoco se les ha fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en este capítulo en el literal E. Es decir, no tienen requisitos específicos de origen y no es un proceso de producción o transformación si se utilizan materiales de terceros países y de pronto la posición arancelaria del insumo principal siga siendo la misma del producto final. Esto básicamente aplica de manera general para los químicos, básicamente, ¿cierto? Para los productos químicos, que como sabemos es como un proceso pues más de reacción química como tal, que un proceso de transformación sustancial. Y el literal G es para los juegos o surtidos, siempre que cada una de las mercancías cumplan con la norma. Es decir, si yo elaboro, digamos, yo elaboro brochas, digamos, para maquillaje y armo un kit, obviamente se manejaría por el literal G, ¿cierto? ¿Alguna duda con estos criterios? Bueno, continuemos. Dentro de los textos de los acuerdos comerciales, casi que siempre hay sectores especiales que son el textil confección, los productos químicos y el sector automotriz. Para estos, normalmente, casi siempre hay como unos requisitos específicos de origen en cada uno de los textos. Bueno, como les había mencionado, hay unas normas complementarias o criterios de flexibilización, ¿cierto? Que digamos, está la norma de origen general, que ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Están los requisitos específicos de origen, que es como los dos primeros filtros. Y después hay unos criterios de flexibilización, que son, digamos, acumulación de origen. Es cuando el acuerdo comercial como tal me permite utilizar insumos de terceros países, a pesar de que como que es una mayor tolerancia a usar insumos de terceros países. Esto básicamente es para el sector textil confección, como para que lo tengamos pues como presente. De minimis o regla de tolerancia también aplica pues como para todos los productos. Digamos también, por ejemplo, en el caso de las confecciones, si yo hago una camiseta con, digamos, una tela que es 90% algodón, 7% elastano, ese 7%, digamos para el caso, si yo lo voy a exportar a México, ese 7% de elastano puede ser de cualquier parte del mundo. Pero si ya yo voy a exportar esa misma camiseta para México y es 90 algodón, 10 elastano, ya no la puedo exportar a México porque para el acuerdo comercial de México como tal es solamente la tolerancia hasta el 7%. Para otros acuerdos comerciales, esta tolerancia es del 10%. Normalmente eso el 7 o el 10%. Está también el escaso abasto y la dispensa, que también se manejan básicamente para el sector textil confección, que son como unas gabelas que dan entre los acuerdos comerciales, como su nombre lo dice, si no hay suficiente producción nacional de ese insumo en Colombia, por ejemplo, entonces el productor del insumo puede hacer una solicitud ante Mincomercio para que le dejen utilizar ese insumo para producir una materia prima que va a ser utilizada para elaborar un producto final que va para cierto país. Entonces ahí hay unas gabelas que da pues como los acuerdos comerciales para poder obviamente ser más flexibles y poder acceder a elaborar una declaración juramentada y posteriormente un certificado de origen. Bueno, entonces aquí como les estamos diciendo, los criterios de origen es cómo calificamos el producto. En todo acuerdo siempre va a haber dos opciones, como ya se los he dicho. Las reglas generales aplicables a todo el universo, que es lo que vimos ahorita, literal A, B, por ejemplo, para el caso de la canes desde el A hasta el G.
Hay otros acuerdos que solamente manejan 2 o 3 literales, entonces es más fácil su análisis. Y también tenemos las reglas específicas de origen o requisitos específicos de origen, que eso lo podemos encontrar ahorita que lo veamos en los textos de los acuerdos comerciales. Y siempre, si en el texto del acuerdo dice reglas específicas de origen y mi posición arancelaria está dentro de esos requisitos específicos de origen, yo me debo basar en los requisitos específicos de origen. Vamos a mirar entonces aquí. Por ejemplo, acá entonces ingresé pues a la página de Mincomercio, donde está, digamos, el texto del acuerdo final de Colombia-Estados Unidos. Entonces, como ven, aquí está pues como toda la información, que obviamente pues el texto de los acuerdos comerciales es muy importante, pero para el tema que estamos analizando en este momento, que son las normas de origen y reglas de origen, pues obviamente hay que mirar ese capítulo pues que nos interesa, ¿cierto? Entonces aquí, como podemos ver, está, tiene un capítulo especial para textiles y vestido, tiene obviamente la parte de las reglas de origen y procedimientos de origen y tiene reglas específicas de origen, ¿cierto? Y también podemos mirar acá, que me gusta cómo nos vamos a mirar acá otra página que es muy interesante, que se las voy a compartir porque esta es otra herramienta pues, que nos sirve también de consulta, que es el Sistema de Información sobre Comercio Exterior, que es de la Organización de los Estados Americanos. O sea que pues obviamente también es una página oficial que podemos consultar. Entonces las voy a copiar acá en el chat. Bueno. Entonces aquí, como pueden ver, pues me parece como más amigable que la página de Mincomercio. Aquí podemos ver, digamos, para el caso de Colombia, todos los acuerdos comerciales que tiene vigentes, ¿cierto? Entonces aquí están pues como todos los acuerdos. Entonces, digamos, vamos a mirar por decir algo Costa Rica, entonces nos remitimos al texto del acuerdo y aquí, como pueden ver, está también pues como el índice. Entonces ya empezamos a mirar y nos vamos para el capítulo, que es el capítulo 3 para el caso de Costa Rica, que es donde aparecen las reglas de origen y procedimientos de origen. Entonces uno acá ya obviamente es importante leer y analizar este capítulo para poder hacer un correcto análisis cuando vamos a hacer las declaraciones juramentadas. Entonces, como les mencionaba, las mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas son del reino mineral, vegetal y animal. Las mercancías aquí hablamos de la parte, como les decía, de la flexibilización, si hay acumulación de minimis que está por capítulos, entonces uno aquí puede mirar de acuerdo al tipo de producto qué regla hay de minimis para mi producto como tal, ¿cierto? Otro dato importante, entonces aquí uno ya va mirando cada uno, entonces como pueden ver, entonces está las reglas de origen, lo que es el valor de contenido regional que varía, es decir, si yo utilizo insumos importados, normalmente yo puedo usar insumos importados para ciertas posiciones arancelarias y para ciertos acuerdos comerciales, siempre y cuando el insumo importado no tenga una participación mayor al 50% sobre el valor FOB del producto final. ¿Listo? Es como la regla, pues como general. Aquí hay también, entonces como pueden ver, está la parte de acumulación, de minimis, y está la parte de excepciones de la obligación de la presentación de certificado de origen, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, pues tenemos como toda la información, como lo que uno realmente debe analizar al momento de hacer una declaración juramentada, porque obviamente, como vemos, los textos de los acuerdos tienen demasiada información. Entonces, esas son como las pautas que uno normalmente analiza para poder hacer una correcta calificación de mi producto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno.
Entonces, ¿qué se analiza en el texto del acuerdo? Como les acabo de decir, las reglas o normas de origen, si mi producto está dentro de requisitos específicos de origen, cuánto me admite valor agregado nacional cuando utilizo un insumo importado, si hay alguna flexibilidad, es decir, si hay de minimis, si hay dispensa o qué tipo de o acumulación, ¿cierto? Y excepciones es cuando miramos cuánto es el monto mínimo con el cual yo puedo despachar al país de destino sin certificado de origen. Normalmente, pues uno trabaja con la información del texto del acuerdo, pero muchas veces los clientes, como por curarse en salud, a los importadores dicen, no, ¿qué importa? Mándame el certificado de origen, sin importar pues como el monto de la factura. Las operaciones obviamente que no van a conferir origen son el marcado y remarcado, el fraccionamiento, el acondicionamiento pues como para la venta, es decir, yo le compro pues como un tercero, digamos lapiceros y simplemente compro cajas y cajas de lapiceros y simplemente los empaco de A2 o de A3, pues obviamente eso ahí no hay ningún proceso de transformación. Formar juegos, solamente hacer proceso de embalaje y envasado, las simples mezclas, limpieza, quitar polvo o la disolución en agua. Esto obviamente no nos va a conferir origen. Aquí otra forma pues como de analizar los textos de los acuerdos comerciales están, digamos, esta opción. Entonces, digamos, para el caso de Chile, como sabemos, los literales varían entre cada uno de los acuerdos, ¿cierto? Entonces es importante leer cada texto del acuerdo y aprender a interpretar cada uno de los literales. Entonces, digamos aquí cuando nos dicen de totalmente producida o totalmente obtenida, entonces el literal A es para productos animales, vegetales y minerales. El literal B, productos que usan solo insumos y materiales originarios. Y el literal C es cuando se emplean insumos de terceros países. Entonces, sí, obviamente, el insumo principal importado debe ser una posición arancelaria diferente al producto final. El valor agregado nacional varía dependiendo pues como del producto entre el 60 hasta el 35%. Tiene requisitos específicos de origen, acumulación entre las partes, el de minimis es hasta el 10%. Entonces aquí, digamos, yo tengo esas opciones, ¿cierto? Digamos, yo tengo una camiseta, por decir, para dama, que es la 610620. Entonces, supuestamente si es elaborada con insumos de Colombia, pues obviamente no hay problema, pues obviamente yo utilizo el literal B. Pero si utilizo el literal C, ya tengo que mirar qué me exige la norma. Entonces aquí miramos el texto del acuerdo en los requisitos específicos de origen. Entonces aquí ya podemos mirar qué productos, porque normalmente no son todos, obviamente. Entonces aquí está los requisitos específicos de origen, que puede ser que sea más exigente que la norma general o que de pronto sea un poco más flexible. Entonces aquí están pues como todos los productos de acuerdo al rey. No sé si quieren mirar una posición arancelaria en específico o manejamos pues como lo que yo les acabo de decir. Podemos ver la del aguacate, si a nadie más le molesta. Perfecto. 080440. Perfecto. Ya la vamos a mirar. Entonces aquí 08, ¿qué perdón? 080440. Bueno. Entonces, digamos acá, ya para retomar lo que nos dice, digamos la 61. Alexandra, disculpa. ¿Y si podrías? Hola. Si podrías continuar el ejemplo de la camisa, sí. ¿qué buscaríamos allí como sí, ya la vamos a terminar. Entonces aquí, como les dije, la camiseta 610620, entonces el capítulo es 61, entonces está de la 6101 a la 6117. Entonces nos habla obviamente que va a haber un cambio de partida
y no se requiere un cambio de clasificación arancelaria a la partida 6101 a 6117, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 50%. Es decir, que acá la camiseta, pues como para el caso, para el ejemplo que estamos haciendo, me admite utilizar telas importadas, o sea, la tela que le dé origen, que tenga mayor participación dentro de la prenda, porque sabemos que hay camisetas o prendas que tienen más de una tela, pero obviamente la norma de origen aplica esa a la tela que tenga mayor participación dentro de la prenda, porque si no, pues sería un caos, no habría cómo cumplir pues cuando tiene varias telas. Entonces, digamos, en el caso de la camisa, de la camiseta, entonces nos dice que no requiere un cambio de clasificación arancelaria en la partida 6101 a 6117, es decir, que nos admite utilizar telas importadas, que haya cambio de clasificación arancelaria entre la tela y el producto final. Y en caso que no haya clasificación arancelaria, que eso pues normalmente no ocurre, debe tener un contenido regional del 50%, menor al 50%, es decir, que la participación de esa tela que yo debo utilizar, que supuestamente no hay un cambio de clasificación arancelaria, no debe tener una participación mayor al 50% dentro del valor del producto. ¿Sí les queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, y ya vamos a mirar la del aguacate 0804. Entonces, por eso es importante. Entonces, si nos remitimos solamente, para terminar, pues y cerrar acá, pues sí, ya vamos a hacer la del aguacate. Si nos quedamos aquí con el literal C, que simplemente hay un cambio de partida y que solamente nos admite el 10% de tolerancia, entonces ahí ya diríamos, no, mi producto yo no lo puedo manejar porque es con tela importada, pero resulta que al mirar el requisito específico de origen, nos admite tela importada. Entonces, de ahí la importancia, como les decía, los requisitos específicos de origen pueden ser o más exigentes o más flexibles, aunque lo que yo he visto, pues como digamos, en lo que he hecho de textiles, de pronto tiene un poquito, pues como más de tolerancia en algunas posiciones. Por eso es que es importante analizar posición por posición. Y en el caso, Alexandra, perdón, en el caso de que la tela es importada, pero por valor agregado nacional me dé la fórmula, ¿puedo igual usar el literal C? Sí, se usa el literal C de todas formas, porque el literal C se usa cuando yo uso insumos importados o cuando aplico el requisito específico de origen. Muy importante la pregunta ahí sería el literal C. Bueno, y aquí pues digamos en la parte de los frutas, verduras, cuando están en su estado natural, realmente es más flexible. Entonces aquí me dice que un cambio a la partida y ya. Pero, o sea, es decir, yo puedo, pues obviamente es más fácil una fruta, una verdura o el aguacate, porque obviamente se cultiva acá en Colombia, pues crece en la tierra de Colombia, pues crece aquí en Colombia, entonces eso, ese simple hecho le confiere origen. Entonces no es tan delicado como si son productos terminados, ya sea de cosas de decoración, de empaque, de copas, de textiles, pues como de todo lo que ya se produce normalmente, que hay un proceso de producción, ya sí es más importante, pues ya tiene más requisitos, por llamarlo pues de alguna manera, ¿listo? Entonces sí, cuando yo me remito a los requisitos específicos de origen, obviamente debo utilizar el literal C. Porque puede ser que yo use una tela importada, uso literal C. O puede ser que yo utilice una tela elaborada en Colombia con un 10% de hilaza de terceros productos, pues obviamente también es C. Listo, como para que tengamos claridad, pues como con eso. Y obviamente en observaciones se debe dejar claridad sobre por qué se está calificando con ese literal, ¿cierto? Como para que nos acogemos al reo, nos acogemos a de minimis para que obviamente al momento que hagan la revisión de la declaración juramental, la DIAN, pues sepan por qué se calificó con el literal. Bueno, otro ejemplo acá entonces tenemos también México,
que es uno, digamos, de los más exigentes. Mire que solamente tiene un de minimis del 7%, pero también tiene unas reglas específicas de origen, que eso también pues como es muy importante pues como tenerlo presente. También aplica pues como para todos, casi que todos los productos. Entonces aquí también uno hace pues como el análisis de la posición arancelaria de mi producto. Bueno, aquí con la Alianza del Pacífico, que sabemos que la Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial entre Colombia, Chile, Perú y México, ¿cierto? Pero como sabemos, también tenemos TLC con Chile, con México y con Perú tenemos bajo el acuerdo de la CAN, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando pasa eso, si yo tengo un acuerdo comercial, dos acuerdos comerciales y un mismo país, yo para tomar la decisión por cuál acuerdo comercial lo califico, de acuerdo obviamente, pues realmente es el que sea más flexible y al cual yo me pueda acomodar más fácil. Como vimos para el caso de México, el de minimis es solamente del 7% y acá el de minimis es del 10%, entonces obviamente aquí tengo más tolerancia. Como vimos para el caso de los textiles, por Alianza del Pacífico yo puedo utilizar poliamida de otros países, entonces eso también es como más flexible. Entonces, normalmente cuando se negocian acuerdos comerciales y ya hay países con los cuales teníamos un acuerdo comercial previo, pues obviamente estos nuevos acuerdos pues lo que buscan es obviamente ser más flexibles. Aquí también tiene pues obviamente los requisitos específicos de origen, pero entonces eso es como el análisis que uno debe hacer para cada acuerdo comercial al cual uno quiere acceder. De pronto, cuando uno tiene un producto y quiere exportar a determinado país, pues obviamente uno se enfoca, bueno, yo en este momento mi mercado objetivo es México, entonces voy a mirar qué puedo cumplir como para ese acuerdo, porque como pueden ver, hay requisitos diferentes para los acuerdos comerciales. Aunque obviamente si yo tengo una tela que me aplica, digamos, para el caso de México, pues obviamente tengo la certeza que me puede aplicar para los otros países, porque obviamente México es más exigente. Bueno, un tema pues como muy importante es la declaración juramentada de origen. Esto está reglamentado en el decreto 1165, que tuvo modificaciones con el decreto 360, con la resolución 46, que tuvo cambios con la resolución 39. Entonces ya vimos, pues, como digamos, como el análisis que uno hace antes de hacer, pues, como una declaración juramentada de origen, ¿cierto? Mirar si mi producto sí está dentro del acuerdo, o puede ser que mi producto, por escasez de producción nacional en el país de destino, pague arancel cero. Entonces, ya después de hacer como todo ese análisis, ya teniendo claro los requisitos que me exige ese mercado, yo ya obviamente tengo que recoger la información para hacer la declaración juramentada de origen. Que este documento es el documento donde yo coloco la información del producto, de mi empresa, de los insumos que utilizo, ya sean nacionales o importados, del proceso productivo, descripción del producto y ya obviamente la calificación de origen para los diferentes acuerdos comerciales. Bueno, como les dije, pues acá tienen estas dos herramientas que me han parecido pues muy útiles, que es como para el primer filtro. Aquí pues sí es como más teoría y la coloqué así, aunque pues se dice que uno normalmente en presentaciones no debe colocar tanto texto, pero la verdad se me hace muy importante, porque es que la declaración juramentada de origen, como su nombre lo dice, el representante legal de la empresa está jurando bajo la gravedad de juramento, está declarando bajo la gravedad de juramento que la información contenida en ese formulario es verídica y que tanto la DIAN o la aduana del país al cual vamos a exportar pueden venir a hacer verificación y que toda la información que esté ahí tengan cómo soportarla. Bueno, se supone que la declaración juramentada de origen se hace por cada producto que tenga la empresa. De todas formas, se pueden agrupar, pero teniendo en cuenta que el nombre técnico y comercial obviamente sean similares, se traten de mercancías con características similares,
que el conjunto total de las propiedades e ingredientes, pues obviamente deben ser muy similares. Ejemplo, si yo tengo una mesa, por ejemplo, una mesa de comedor, por decir cualquier cosa, por exagerando de 3 metros por 2 de ancho, y tengo otras mesas de menor tamaño, pues obviamente yo voy a hacer la declaración juramentada de la mesa más grande para que me abarque las más pequeñas, siempre y cuando pues obviamente utilice la misma madera, por ejemplo. Así podría ser. O si yo hago mmm, cosméticos, por ejemplo, entonces hago un rubor, pues obviamente este rubor con estos ingredientes, pues obviamente tiene varios colores y varios acabados, entonces obviamente el que tenga como mayor valor, que me pueda abarcar los otros, pues obviamente ahí puedo agrupar y obviamente que quede muy claro, pues como en este documento qué productos o referencias se está agrupando para ustedes tener pues como mayor control de la información, tanto para ustedes como empresa como en caso que lo requiera, pues como la DIAN. Su proceso productivamente debe ser semejante y debe estar clasificados obviamente bajo la misma partida arancelaria. Y obviamente se deben utilizar para los mismos fines. Y deben cumplir las mismas reglas que le exija pues el acuerdo comercial, que haya un cambio o que haya un cambio de clasificación arancelaria, el de minimis o porcentaje de valor agregado nacional según pues cada acuerdo comercial. Es decir, que esos productos que yo voy a agrupar deben cumplir con las normas de origen del acuerdo comercial. Aquí sabemos que la vigencia de la declaración juramentada de origen es de 2 años. Cambia tiene una vigencia de 2 años y yo la puedo renovar. Qué pena. Tiene una vigencia de 2 años, pero se renueva o hay que cambiarla en caso que haya una nueva norma, variación en la nomenclatura, como va a ser el próximo año, que va a haber cambios, pues como en la nomenclatura, en las partidas arancelarias, entonces hay que estar muy pendiente de ese tema. Y si hay un cambio sustancial, obviamente, en los insumos. En ese momento, o sea, yo la puedo dejar por 2 años, pero si hay un cambio de esos que les menciono, pues se debe hacer una nueva declaración juramentada. Bueno, también es importante tener en cuenta que la cancelación, porque la DIAN puede hacer cancelación de las declaraciones juramentadas que hayamos radicado. Puede ser porque esté mal elaborada, mal calificada, entonces ellos automáticamente la anulan y hacen un requerimiento a la empresa solicitándole pues como información referente a esa declaración juramentada. Obviamente, pues la DIAN tiene facultad para verificar que la información contenida en la declaración juramentada sea verídica. Bueno, aquí algo que es muy importante es la responsabilidad de los productores y los exportadores al momento de hacer una declaración juramentada. Aquí sí, pues se las voy a leer. Los productores y exportadores que presenten la declaración juramentada de origen son responsables del cumplimiento de las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial, de la veracidad de la información registrada y la conservación de los registros contables y demás documentos que demuestren que la mercancía realmente es originaria por lo establecido dentro del acuerdo comercial. Entonces, como ven, es muy delicada la información y es muy importante, como les digo y les reitero, que la información debe ser verídica. Entonces ustedes obviamente tienen que tener muy claro qué información deben solicitar, que ya lo vamos a mirar. Y en el evento que el acuerdo comercial no diga por cuánto tiempo se debe guardar, pues como la documentación soporta del certificado de origen, pues lo mínimo son 5 años. Como sabemos, normalmente pues la documentación tanto de exportación como, sí, la documentación pues, de exportación normalmente la debemos conservar por 5 años. Aquí es como lo más delicado. Los documentos, o sea, como para uno hacer esta declaración juramentada, debe tener claro y reflejar la trazabilidad de las materias primas empleadas, la información técnica necesaria para verificar la clasificación arancelaria de materiales y productos, los soportes de producción, el consumo de los materiales, estructura de costos y gastos, registros obviamente de pagos, documentos de importación y soportes de origen de los materiales, los registros de ingresos y salida de las materias cuando hay procesos en terceros,
los contratos de maquila en caso que los utilicen y cualquier documento que fundamente la declaración juramentada. ¿Qué quiere decir eso? Como vamos a ver el formatico, ahorita que lo miremos, es muy importante, obviamente, hacer una correcta clasificación arancelaria del producto. Tener un proceso de trazabilidad claro de los materiales que compro. Entonces, es decir, yo tengo que tener claro que cuando compro, obviamente, los materiales para hacer el producto, yo de entrada le debo pedir a mi proveedor de cualquiera de los insumos, no solo del insumo que confiere origen, sino de todos los insumos que están en la declaración juramentada, yo les debo pedir certificación de origen. Esa certificación de origen debe contener fecha actualizada inferior a 6 meses. Debe informar si el producto es elaborado en Colombia o es importado. Debe indicar la posición arancelaria del insumo. Si el producto a la persona a la que se la compramos es simplemente un comercializador y el producto es importado, el insumo es importado, debe indicar el país de origen del insumo y obviamente la posición arancelaria, cómo se ingresó al país. Si el insumo es elaborado en Colombia, pues debe decir, somos productores y le suministramos a la empresa tal este insumo con referencia tal, posición arancelaria tal. Y para el caso de las telas, si la tela es elaborada en Colombia, debe decir el origen de las hilazas. ¿Listo? Entonces es muy importante esa certificación de origen para poder hacer una correcta clasificación dentro de la declaración juramentada de los insumos nacionales y los insumos importados. Obviamente cuando hay un requerimiento de la DIAN les van a pedir pues obviamente que a ellos les interesa mucho que ustedes realmente sí sean productores, porque muchas veces hay comercializadores que se hacen pasar por productores, entonces ellos sí verifican que usted realmente sí sea productor, independientemente pues que mande a ciertos procesos pues a terceros, que eso pues obviamente es muy normal, pero validan que usted realmente sí sea productor y cuál es el origen de los insumos, cuáles son nacionales, cuáles son importados y obviamente validan que sí tengan facturas oficiales y que sí hayan hecho los pagos oficialmente, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como tener claridad con eso. Entonces como se habla ahí, debe haber un proceso de trazabilidad completa de las materias primas frente al producto final, que eso es finalmente lo que ellos validan, ¿cierto? ¿Cuáles son las sanciones que puede haber? En el caso de las importaciones, si yo traigo un producto de un país con el cual tengo acuerdo comercial y no hay como, y realmente ese certificado de origen no cumple como con todas las normas del acuerdo comercial, la sanción es que debe pagar el 100% de los tributos aduaneros dejados de pagar, ¿cierto? Es decir, si yo traigo una mercancía y pagué arancel cero porque traía certificado de origen y resulta que ese certificado de origen no cumple con lo estipulado por el acuerdo comercial, entonces tengo que pagar, por decir algo, me tocaba pagar el 20% de aranceles, eso es lo que debo reconocer. Y en la importación, cuando la prueba de origen presente errores o no cumpla con los requisitos previstos en el acuerdo correspondiente y las normas que lo reglamenten, la sanción será de una multa equivalente al 20% sobre el valor FOB de la mercancía. A menos pues que obviamente el proveedor nuestro pues nos subsane pues como el error y podamos presentarlo. Podamos presentar un nuevo certificado y no haya pues como problema. Y en el caso de las mercancías exportadas, pues obviamente si todo lo que hablamos, no hay una visita de la DIAN y no se está cumpliendo pues con todos estos requisitos, pues obviamente la DIAN no nos va a permitir expedir certificados de origen hasta que no se demuestre que realmente la prenda o el producto es originario. Obviamente, como está tanta información y de pronto el productor por desconocimiento no hace la declaración juramentada con toda la información, pues la DIAN de pronto ve que no es de mala fe, entonces simplemente anula el certificado, se le explica qué fue lo que pasó y pues obviamente no hay sanciones pues como muy graves. Sin embargo, pues si eso se vuelve algo repetitivo, pues obviamente sí puede generar sanciones. Obviamente, cuando elaboramos declaraciones juramentadas que no cumplan con los requisitos del acuerdo comercial, pues fuera de las sanciones que podríamos tener
aquí en Colombia también debemos tener presente cuáles sanciones nos puede aplicar el país de destino, porque puede ser que la DIAN, como lo está haciendo, aleatoriamente visita empresas y revisa información y bueno, si fue por mala fe, pues anula la declaración y uno la vuelve a montar como con las instrucciones que él diga. Pero si de pronto el que hace el requerimiento es el país de destino porque no le cuadra, digamos, la información, ya tenemos que validar cuáles son las sanciones de ese país. Bueno, como sabemos, tanto la declaración juramentada como el certificado de origen lo podemos hacer nosotros como productores o se puede solicitar los servicios de un tercero para que los elabore, ¿cierto? Entonces ya se ingresa pues como en la página de la DIAN y se ingresa pues a la página de la DIAN y ahí pues se hace la autorización directamente, ya se coloca por cuánto tiempo para las declaraciones o para los certificados de origen, ¿cierto? Como les comenté, la declaración juramentada ahora se está haciendo en línea con el nuevo módulo que creó la página, pues que creó la DIAN, ¿cierto? Pues obviamente esto facilita un poco el trabajo porque antes cuando nos tocaba hacerlo, nos tocaba bajar un programa y con mucha frecuencia se dañaba, pues o sea, uno el computador no lo podía volver a manejar porque si se desconfiguraba era pues como una tragedia, pues si se le desconfiguraba el Java ya era un problema para poderlos firmar. Ahora ya simplemente se hace en línea, entonces obviamente es mucho más fácil el proceso, ¿cierto? Acá entonces vamos. Entonces aquí vamos a mirar pues cómo se hace en línea una declaración juramentada. Ingresamos al módulo, normal por exportaciones. Ingresamos pues los datos, el NID y obviamente el número de cédula del representante legal. Y por salida de mercancía vamos a ingresar. Aquí ingresamos a certificado de origen. Aquí tenemos las dos opciones, declaraciones juramentadas y certificados de origen. La declaración juramentada de origen, entonces es la que vamos a tramitar. Si nos aparece esto, simplemente le damos clic aquí y continuamos. Obviamente, para hacer la declaración juramentada de origen, sabemos si ustedes como productor le van a hacer, deben tener la firma digital, que yo no tengo aquí, que es la de Certicámara, tiene una vigencia normalmente de 1 año y debe venir, para el caso pues, de las empresas que tienen representante pues, legal, debe venir a nombre pues obviamente del representante legal. Y si son asesores como yo, pues obviamente viene a nombre de la persona que uno delegue para hacer la firma de los documentos. Entonces miren que aquí ya digamos es un poco más fácil. Ingresamos a declaración en línea, le doy a acepto. Aquí está pues como el formato, le damos crear borrador y ya nos va a permitir hacerlo. Pues la verdad pues es más amigable y como les digo pues los requisitos técnicos, por llamarlo de alguna manera, no son tan complejos. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de contacto. Normalmente uno coloca pues obviamente la persona que sea la que maneje el área de comercio exterior dentro de la empresa, porque en caso que la DIAN siempre se va a comunicar si hay alguna inconsistencia con una declaración o con un certificado de origen, siempre se va a comunicar a este correo a la persona que lo hizo. Entonces, obviamente, si aquí colocamos el nombre del representante legal, pues obviamente es una persona que tiene muchas cosas y que de pronto no va a tener tanto manejo, entonces es importante que la persona que coloquemos aquí sea pues como la que sepa pues del tema. Aquí colocamos pues la dirección de la empresa, el departamento, la ciudad,
y la dirección, ¿cierto? Aquí colocamos allí, pues cualquier dirección. Y la adicionamos, ¿cierto? Vamos adicionando. Yo pues por lo general voy guardando por si hay un bajón o algo, pues que no se pierda la información. Acá el producto, entonces digamos acá se despliegan todas las opciones. Entonces si uno va a hacer, por ejemplo, de un pan de fibra sintética, entonces aquí yo coloco nombre comercial, ahí sí se coloca pues como toda la, el nombre comercial es el nombre que yo le quiera colocar pues como normal pues a la prenda, y obviamente la composición. Hay un instructivo pues obviamente que ahorita se los comparto, donde aparece qué debe ir en cada ítem para evitar pues como devoluciones o malos entendidos. Entonces el nombre técnico es como aparece obviamente en el arancel. Entonces aquí yo coloco bragas, que es como aparece en fibra sintética. Yo como ubico el nombre técnico, como les mostré en el arancel de aduanas en línea, ¿cierto? De la DIAN. Y aquí pues obviamente en este caso es unidad y voy guardando. Aquí, como les dije, que es como de las cosas pues obviamente más delicadas, es ingresar materiales extranjeros importados directamente o adquiridos en el mercado nacional. Cuando la gente lee importados cree que es porque el productor lo va a importar directamente, entonces cree que porque lo compró en el mercado nacional es nacional. Entonces aquí dice adquiridos, es importados directamente o adquiridos en el mercado nacional. Entonces hay obviamente empresas que importan insumos y los venden acá, y porque uno lo compra acá, pues uno no, como no pregunta y no pide la certificación de origen, uno cree que es elaborado en Colombia y lo coloca en materiales nacionales, ¿cierto? Y resulta que es un insumo extranjero, entonces de ahí la importancia de manejar las certificaciones de origen de cada uno de los insumos para saber yo dónde lo voy a ubicar. Entonces aquí se debe colocar el nombre técnico, la subpartida, el país de origen, es decir, de dónde lo trajeron, y el país de procedencia, que en este caso pues obviamente es Colombia porque yo lo adquirí pues en Colombia. Y la unidad de medida pues obviamente es de acuerdo al insumo, el valor en planta y el valor CIF. Obviamente, si nuestro proveedor nos informa que el producto es importado, pues obviamente no nos va a dar el valor CIF, que es como el precio al que él lo compró, ¿cierto? Entonces, cuando el valor en planta es como yo lo ingresé a mi hoja, pues a mi sistema de costos, ¿cierto? Entonces, si yo coloqué que este insumo vale 1.000 pesos, yo le bajo, por decir algún 15% para tener un valor CIF estimado, porque obviamente el proveedor pues nunca nos va a dar este precio, este valor sí lo vamos a tener realmente, es si yo hago la importación directamente, que sí puedo tener el valor CIF. De lo contrario, manejo el valor que tengo ingresado en el sistema y le bajo el 15%. Podemos ingresar ítem por ítem, o también tenemos la opción de descargar el formato masivo, ¿cierto? Aquí en este formato, cuando son muchos insumos, podemos ingresar todos los datos, los mismos que acabamos de ver, los ingresamos uno por uno, cerramos y acá lo vamos a llamar. Entonces elegimos el archivo, lo llamamos, le damos cargue masivo y ahí nos va a ingresar todos los insumos extranjeros. ¿Listo? Ya seguimos con los materiales nacionales, que ya también es el nombre técnico, la subpartida, la unidad de medida y el valor en planta. Pues obviamente como es producto nacional, pues solamente se maneja el valor que le tenemos, pues como en nuestra hoja de costos. Aquí la cantidad, pues obviamente nos hace referencia al consumo. Es decir, por ejemplo, la camiseta, bueno, camiseta para dama, por decir algo, 100% algodón, se la compré, digamos, a Fabricato. El consumo de una camiseta, por ahí, 1 metro por decir algo, o 2, yo no sé, 1 metro por decir algo, la cantidad utilizada de esa tela, 1 metro. ¿Cuánto me costó ese metro? 10.000 pesos.
¿cierto? Y así cada uno de los insumos, pues obviamente uno tiene que tener claro el consumo de cada insumo para la unidad de medida que coloqué aquí. Digamos, para el caso de Panty puede ser que sea unidad, o puede ser que yo vaya a vender un paquete por 3, o por ejemplo los aguacates es una docena, o por ejemplo arepas, paquete por 5, pan de quesos, paquete por 5 o por 10. Dependiendo de la unidad que yo coloque aquí, son estos insumos, porque no tiene sentido yo colocar acá una unidad y colocar materiales extranjeros y nacionales para una docena. Obviamente, la DIAN inmediatamente nos va a rechazar la declaración porque no tiene consistencia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta unidad comercial que yo coloque, pues obviamente coloco los materiales. Bueno, acá no colocamos nada, pero ya después colocamos los costos en fábrica. Entonces aquí, obviamente aquí no nos va a generar esto porque no lo hemos diligenciado. Aquí obviamente la sumatoria de la casilla 5.6. Aquí otros costos directos que no incluyen materias primas pueden ser un estampado, una sublimación o pueden ser la mano de obra en esta parte. El valor en fábrica y el valor de exportación. Para el caso puntual de las declaraciones juramentadas, pues normalmente uno coloca aquí pues como el precio de venta nacional, pues, y acá un valor un poquito más alto, aunque se supone pues que en la realidad el valor FOB es menor porque no lleva IVA y de pronto por el volumen se da un precio especial, pero pues así funciona, o sea, uno aquí coloca el valor en fábrica, si yo coloco aquí que vale 10.000 pesos, pues puedo colocar aquí un 15% más, ¿cierto? Pues eso ya es de manejo, pues sí, no hay problema. Ya pues, obviamente manejando unos rangos normales, pues, no unas cosas muy desfasadas. Aquí el proceso de producción, como su nombre lo hizo, completa descripción por etapas. Acá es muy importante y muy importante para la DIAN, revisa mucho que nosotros aquí justifiquemos realmente que nosotros sí somos productores, explicar el paso a paso detallado desde el diseño hasta que se saca el producto final. Aquí, digamos, si hay un proceso dentro de la empresa que se hace con un tercero, se debe colocar, pues, un proceso principal, pues, digamos, si es confección, pues si yo tengo mi empresa, pero me confeccionan en otra parte, no hay problema. Lo importante es que yo aquí coloque todos los datos de ese tercero y tenga un contrato de maquila en caso que la DIAN me lo requiera. Si digamos yo hago, por decir algo, mesas y hay un acabado, un proceso que me le hacen en otra parte, pues obviamente yo coloco ahí pues como los datos de ese tercero, de acuerdo pues como al proceso, qué tan importante es dentro del proceso productivo. Entonces aquí es muy importante colocar por etapas y muy, muy detallado para que la DIAN tenga la certeza que sí somos productores. Y si por algún motivo un empresario empezó siendo solo comercializador, en la Cámara de Comercio su objeto social es comercializador, pero ya está produciendo, es importante que cambie ese objeto social a productor, porque obviamente la DIAN revisa que la Cámara de Comercio se aparezcan como productores para poder generar, porque esta declaración juramentada de origen solamente la puede hacer el productor. Características técnicas del producto, aquí se coloca la información que consideremos importante para darle una correcta clasificación al producto. Aplicaciones del producto también es muy importante. Si es comida, pues obviamente para consumo humano. Si es comida para perritos, entonces comida para animales, pues como que tengo muy claro acá. Y aquí va a aparecer el valor agregado nacional. Después de yo diligenciar todo esto, si hay insumos nacionales y si hay insumos importados, pues obviamente aquí me genera un valor de contenido regional, que es con el que yo voy a analizar los acuerdos comerciales. Aquí yo voy a llamar, a ver si... Aquí yo voy a llamar cualquier formato de insumos extranjeros y de insumos nacionales, cualquiera pues así, como para que tengamos como el ejemplo. Listo, ya me generó, entonces aquí ya quedan ingresados los materiales importados, pues acá, solo para el ejemplo, y los insumos nacionales. Listo, inmediatamente me lo llama después de diligenciar el formato.
Entonces acá los costos, como estamos haciendo de un, bueno, coloquemos 10.000 acá, que sea, decir algo 30.000 y 40.000 acá. ¿Listo? Vamos a ver si nos genera por qué. Aquí nos da, después de ingresar insumos nacionales, insumos importados y los otros costos, nos da que hay un valor agregado nacional del 88%, o sea, pues que obviamente es mayor, obviamente, a un 50%, ¿cierto? Entonces aquí donde uno empieza a hacer el análisis, aquí aparecen desplegados todos los esquemas con los cuales en este momento tenemos acuerdo comercial. Normalmente se sugiere cuando uno está empezando, pues calificar solamente, digamos, a los países pues como principales, porque digamos, de pronto uno se pone a calificar todo y si no cumple para un acuerdo comercial y por error lo calificó, entonces ya nos van a anular la declaración juramentada. Entonces lo ideal es que sea, digamos, para el acuerdo comercial que vamos a utilizar. Digamos, la CAN, que es, digamos, Bolivia, Ecuador y Perú, pues que es como de los que más se utilizan. Entonces aquí está el esquema y aquí está el literal, que era lo que estábamos viendo. Entonces, digamos, en este caso, como el panty que vamos a utilizar utilizó insumos importados, pero es un proceso de producción, como se les mencioné, normal, o sea, no es un proceso de ensamble o embalaje. Como no tiene requisitos específicos de origen y yo lo voy a exportar a Ecuador o a Perú, entonces lo califico, como habíamos visto mucho más adelante, atrás, literal E, ¿cierto? Porque es un proceso productivo normal, no tiene requisitos específicos de origen y utilicé un insumo importado. Como les digo, para Bolivia y Ecuador es mucho más flexible el acuerdo comercial. Digamos acá, entonces ya aquí, pues como para terminar el ejemplo, aquí están entonces todos los acuerdos comerciales que tenemos en este momento. Obviamente hay unos que no aparecen porque son por autocertificación, que lo vamos a ver más adelante. Listo, aquí están entonces, como pueden ver, todos los acuerdos. Entonces, como les dije, aquí está Chile, pero también está Alianza del Pacífico, ¿cierto? Entonces ahí, dependiendo de la información que yo tenga con la posición arancelaria de mi producto, con la certificación de origen de los materiales, yo ya puedo mirar cómo lo puedo calificar y a cuál me puedo acoger, que tenga pues como obviamente más beneficios, ¿cierto? En muchos casos, si manejamos, puede ser que hay empresas, pues me ha pasado a mí con un cliente en particular, que digamos, me pasa la factura comercial y yo empiezo a hacer el análisis y digamos, tiene referencias que ya llevan mucho tiempo y que están, digamos, calificadas por TLC Chile, ¿cierto? Y resulta que tiene nuevos productos y el proveedor de la tela, cuando les envía la certificación, dice que Alianza del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Esas nuevas referencias se califican por Alianza del Pacífico, porque como les dije, es un poco más flexible para algunas posiciones arancelarias. Entonces, no hay problema que una factura comercial lleve dos tipos de certificado de origen, por Alianza y por Chile, por ejemplo, TLC Chile, o Alianza del Pacífico y TLC México, ¿cierto? Pues yo lo he hecho mucho con este cliente y no he tenido pues ningún problema aquí con la DIAN. De pronto hay veces el cliente dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué dos esquemas? Entonces ya uno les explica por qué se está usando dos formatos de acuerdo comercial, porque igual se está certificando origen, ¿listo? Entonces no hay problema si utilizamos dos formatos para una misma factura comercial. Ya que yo valido entonces qué calificaciones seleccioné, valida que sí haya sido la norma asociada y ya simplemente aquí coloco los datos del representante legal. Por eso la importancia. Entonces, digamos, si a mí me contrata un tercero y yo hago esto, yo estoy firmando por el representante legal. De ahí la importancia de toda la información que se contenga. Igual, cuando se hace la declaración juramentada que se genera, esa se debe guardar, pues, digamos, yo creo que está ya vencida, pero bueno.
Es muy importante la información acá, entonces digamos se genera este forma porque pues no puedo firmar porque eso se enviaría a la DIAN y pues ponerlos a revisar una cosa que no tiene validez, por eso no lo firmo. Pero cuando uno lo firma, por ejemplo, si aquí yo lo fuera a firmar, me llama ahí mismo la firma digital. Para terminar acá que se me olvidó, qué pena. Acá lo veo, lo llamo. Aquí guardar. Bueno, todavía me falta mucha cosita. Acá le doy a crear declaración juramentada e inmediatamente me va a llamar mi firma digital y me va a pedir que ingrese pues como la contraseña. Cuando yo hago esto, entonces me va a llegar al correo un formato en PDF. De pronto en algunas ocasiones no llega, sobre todo digamos los fines de semana, no le llega a uno inmediatamente al correo, pero igual acá está la otra alternativa para descargarlo. Este PDF es muy importante, revisarlo, imprimirlo y adjuntarle todos los documentos, soportes, todas las certificaciones de origen de los insumos para uno tener la certeza que en caso, por organización y en caso que lo requiera la DIAN, ustedes tener todo bien soportado. Se debe guardar esto, como les digo, tiene una vigencia de 2 años, a menos que haya un cambio en alguna materia prima principal que nos exija pues volverlo a hacer. Listo. ¿Alguna duda con la declaración juramentada? No, realmente no tenemos preguntas en el chat y veo que nadie activa el micrófono, entonces por favor continuemos. Gracias. Perfecto. Bueno. Ya, entonces aquí en este mismo módulo, yo creo que lo cerré. No. Se me olvidaba que aquí, entonces, digamos, como les dije, solamente el productor puede hacer las declaraciones juramentadas, pero sí puede autorizar a un exportador. Entonces, aquí, digamos, si yo tengo esta posición arancelaria, esta declaración juramentada, entonces yo puedo autorizar a algún exportador para que utilice mi declaración juramentada para un esquema en particular. Entonces, yo aquí ingreso crear exportador, ingreso los datos del exportador. Cuando lo registro, me voy para acá, autorizar exportador y autorizo las planillas. Uno no los autoriza para todos, sino para el negocio particular, ¿cierto? Entonces yo aquí lo autorizo, selecciono acá el exportador y simplemente firmo. Y así me va a quedar autorizado. Yo le puedo colocar la vigencia 1 mes, 2 meses o los 2 años que tiene de vigencia la declaración juramentada de origen. Hay otra opción también, que digamos yo hice la declaración juramentada y ya cuando la hice vi que me equivoqué, la puedo anular. La selecciono y le doy a eliminar. Cuando hago esto, es importante que guardemos como esta declaración juramentada y coloquemos una notica del motivo de devolución. Por el caso de un requerimiento de la DIAN, tengamos el motivo por cual la eliminamos, porque si la DIAN empieza a ver que estamos haciendo declaraciones, hacemos certificado, despachamos la carga, anulamos declaraciones y vuelve el mismo proceso y anulamos y anulamos, ellos van a decir, pero ¿cómo así? Porque están anulando y pueden requerirlos para mirar qué es lo que está pasando. Si es que están haciendo declaraciones sin toda la información y simplemente están haciendo las cosas para aprovechar el acuerdo, entonces obviamente eso es un tema muy delicado. Por eso cuando yo me equivoqué, lo califiqué como no era, pues porque es normal, porque como pueden ver son muchas casillas, o finalmente me di cuenta de cualquier error, pues lo puedo anular, pero sí les aconsejo colocar pues como una notica para que ustedes también tengan el control de por qué fue que lo anularon. ¿Listo?
Bueno, entonces, como les expliqué, se puede anular pues, la declaración por parte del productor. También hay un formato, pero ese pues sí, hasta el momento es manual, que es la anulación del certificado de origen. Este formulario se utiliza en caso que, digamos, me lo aprobaron, pero resulta que me lo aprobaron y resulta que el cliente lo revisó y dijo que había un error en una descripción o en alguna cosa pues así, entonces uno lo anula. O de pronto hice el certificado, porque sabemos que el certificado se hace con la factura comercial, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y resulta que tengo mi factura y con esa factura hice el certificado de origen y me lo aprobaron. Resulta que a última hora cambiaron las unidades o algún dato de la factura y entonces debo modificar la factura y por lo tanto debo anular certificado para hacer uno nuevo. Acá entonces se diligencia, pues es muy fácil, se coloca el día, pues digamos, si lo vamos a hacer hoy, entonces hoy 5 de agosto, el número del certificado de origen, que siempre aparece en la parte derecha arribita, y qué tipo de certificado, porque sabemos que hay digital o manual, y la fecha en que nos lo aprobaron. Y aquí están las opciones de, o puede ser que se haya perdido, ¿cierto? Aquí colocamos el motivo, colocamos el nombre y lo firma, ya sea directamente el productor o si el productor tiene autorizado a una tercera persona, esa tercera persona lo puede firmar y en este momento, pues a partir de todo lo de la pandemia, ya se hace, antes se radicaba físicamente en la DIAN, cuando eran aprobados acá en Medellín, ahora ya se manda por correo electrónico. Si es, digamos, el caso de Ipiales o Bogotá, porque por Ipiales califican los de Ecuador y por Bogotá califican los de México TLC, se manda pues obviamente un correo para solicitar la anulación. Entonces, si yo voy a hacer un nuevo certificado de origen con la misma factura de este certificado, yo sugiero que en observaciones del nuevo certificado colocar, ya se solicitó anulación del certificado anterior número tal. ¿Por qué? Porque muchas veces uno manda la solicitud y hasta que no quede esto radicado, no podemos hacer un nuevo certificado porque la DIAN va a decir, ya hay un nuevo certificado con ese número de factura. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí ya vamos entonces a hablar pues como de los acuerdos que tiene vigentes Colombia en este momento. Como saben, pues como una herramienta de consulta pues es la página de Mincomercio, donde aparecen pues como todos los acuerdos comerciales, aparece también pues como el texto del acuerdo, pero a mí la verdad me gusta más el de CICE, porque no sé, se me hace como más fácil, ¿cierto? Pero igual pues acá también está toda la información para validar si, si tenemos o no acuerdo comercial con el país al cual queremos exportar. Alexandra, disculpa, para la anulación de certificados de origen por error en facturación, ¿a qué correo se envía en Medellín? Ahorita te lo paso. Si quieres, me dejas el correo en el chat y yo te lo paso. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Alexandra. Listo, con gusto. Bueno, pues como ven, tenemos pues como todos estos acuerdos comerciales vigentes. Ya los vamos a ver enseguida uno por uno. Como sabemos, el certificado de origen es el documento, como sabemos, la declaración juramentada de origen se hace y tiene una vigencia de 2 años, ¿cierto? Y agrupa ciertos productos. El certificado de origen es un documento que ya es el que yo certifico el origen ya en el país de destino y debe ir acompañado cuando yo ya voy a hacer la exportación, es decir, yo hago certificado de origen cada vez que vaya a hacer exportación. Para poder hacer un certificado de origen, el documento soporte para hacerlo es la factura comercial. Listo. Hay diferentes tipos de certificados de origen. Hay unos que todavía son físicos, es decir, que se deben, claro que este Panamá no, que se hacen en línea en el sistema, pero se deben reclamar todavía físicamente. Está aquí. Antes se me escapó porque se han hecho en PDF. Los que están físicos a pesar de la pandemia son la Unión Europea, EFTA, CARICOM y SGP. Formato en PDF están
Cuando hablamos de formato, que corrijo de una vez, que se me chispoteó este. Cuando hablamos formato en PDF, es que anteriormente se reclamaban, se hacían digitalmente, o sea, en la página de la DIAN, pero por pandemia la DIAN nos está mandando en PDF a los correos registrados. Cuando hablamos que es en formato PDF, no es digital, es decir, que a mí me llega el correo del certificado de origen de estos acuerdos comerciales en PDF a mi correo, yo lo debo imprimir de manera legible, ponerle firma, sello si se maneja, y este certificado se debe enviar con los documentos originales al país de destino. Listo, entonces es muy importante la claridad, un PDF a digital. ¿Qué digital? Si es con Chile, Alianza del Pacífico, con Ecuador, ya el último fue Perú, y con TLC México. Estos sí son digitales, es decir, que no hay necesidad de mandarlos con los documentos originales de la carga, porque ese certificado, al ser digital, yo le mando el radicado del certificado de origen a mi cliente, a mi agente de aduanas y a mi agente de carga. Ellos ya con ese número radicado, cuando quede aprobado, pues obviamente yo les informo que está aprobado y ellos lo pueden descargar del sistema. Entonces ahí, cuando es digital, no necesito mandarlo con los documentos originales de la carga. Aunque siempre se sugiere, antes de hacer un despacho, esperar la aprobación de los certificados de origen. Porque pues no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces o uno el digital se equivoca, entonces lo anulan y vuelva y hágalo, y la DIAN sabemos que tiene hasta 2 días para aprobarlo. Hay veces a uno le ayudan, o otras veces por el volumen de trabajo no es posible, entonces uno se tiene que someter a 2 días, o sea que el primero se hizo 2 días, entonces ya van 3. Si yo me equivoqué o hubo algún error o falla en el sistema que pasa algunas veces, entonces otros 2 días, entonces se va alargando. Y si yo ya despaché la carga y de pronto está en bodega, entonces obviamente eso afecta todo el proceso. Entonces lo ideal, antes de despachar la carga, si la carga va con certificado de origen, lo ideal es no mandarla hasta que no esté certificado de origen aprobado. Y hay otros que son autocertificación, que es con Estados Unidos, el TLC Salvador con Guatemala y Honduras, Canadá y Corea. Cuando hablamos de su certificación, como su nombre lo dice, el acuerdo nos permite nosotros autocertificar en un formato normalmente en Word para cada acuerdo comercial que los productos cumplen con origen. Así es mucho más delicado, porque por lo menos uno con la DIAN sabe que ocasionalmente va a revisar la DJ, pero en este caso se tiene que guardar mucha más información soporte al momento de yo hacer una autocertificación, porque ahí sí me puede requerir el país de destino, porque obviamente, como sabemos, autocertificación no pasa por un ente de control acá en Colombia, entonces obviamente son más susceptibles que nos visiten. Para el caso de Estados Unidos, pues obviamente para ciertos sectores es mucho más delicado. Entonces siempre se debe mirar los requisitos específicos de origen y si yo sí los puedo cumplir. Como para que se hagan una idea, qué pena pues que hable tanto del sector textil confección, pero pues es como lo que yo más manejo, que manejo otros sectores. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, si yo voy a exportar un panty, aquí no solamente debe cumplir origen la tela principal, sino también el elástico y el hilo con el que se confecciona. Entonces, mire que ya no es un insumo, sino 3. Adicional a eso, sí tengo que tener mucho más claro mi proceso de trazabilidad. Entonces, de ahí la importancia de saber que cuando es autocertificación es mucho más delicado. Y realmente la aduana de los Estados Unidos, antes de pandemia, venía y visitaba a las empresas para validar que ese certificado que yo expedí de la factura X sí cumple con todos los requisitos porque ellos creen en la buena fe de los exportadores, entonces por eso están tan pendientes. Ya después de la pandemia, por ejemplo, un cliente mío hace poco le hicieron requerimiento vía correo electrónico y afortunadamente pues todo estaba en regla, pero que les exigieron facturas de los insumos, certificación de origen de los insumos vigentes para la fecha en que se hizo el certificado y obviamente no hubo ningún problema. Entonces es muy delicado, más cuando hay autocertificación, ustedes mismos hacen la fichita de producto, como una especie de declaración juramentada, como las que les mostré, que tengan materiales importados, nacionales y toda la información, así no se vaya a hacer la declaración juramentada, sino que les quede todo siempre de soporte.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un certificado de origen? Como les dije, para eso se requiere la factura comercial, que debe contener obviamente la posición arancelaria del producto, la descripción del producto y la composición. Aquí en la misma ruta donde estaba, como por donde ingresamos, ingresamos a la parte de los formatos de los certificados de origen. Acá son los certificados que se pueden hacer en línea, porque hay otros, pues, como les dije, que es por autocertificación. Entonces, digamos, si vamos a hacer el de la CAN, ingresamos acá. Aquí está el formato y está la opción, pues, obviamente, de crear. Aquí están, es un datico también importante. Antes de hacer una certificación, antes de hacer el certificado de origen, cuando la información está en predeterminada, es importante validar que esté correcta a lo que tenemos en este momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, hay certificados que ya tienen la información predeterminada y de pronto hay algún error. Entonces, al momento de digitar la información, no me debe coincidir la información que yo tengo en mi RUT y en mi factura comercial frente al formato preestablecido, porque puede ser que ya está desactualizada y la DIAN, pues, obviamente no hizo la actualización, entonces es importante hacer esa actualización, que se solicita a la DIAN directamente a mandatos. Ellos se encargan de hacer esas modificaciones. Entonces, aquí en el formato de la CAN se colocan entonces obviamente los datos del importador. Aquí ya entonces se ubica pues aquí apenas hay uno porque pues ya la empresa no funciona. Ya llamo la declaración juramentada. Aquí es importante colocar entonces la descripción. Digamos, para el caso de Ecuador simplemente se colocaría pijama para dama, no hay necesidad, y la composición, no hay necesidad de más información. Se coloca el valor en dólares, obviamente, la cantidad, la unidad comercial que es unidad, el número de la factura y la fecha de la factura. Cada acuerdo, cada cliente maneja diferente información que se debe colocar en esta descripción. Entonces es importante leer el instructivo para elaborar cada uno de los certificados de origen. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer el de Chile, por ejemplo, por Chile, pues por TLC Chile. Bueno, no, como no tengo esas formas. Pero entonces, digamos, el formato de Chile, normalmente el cliente exige para la parte de confecciones que aparezca la descripción del producto, la composición, en la descripción colocar referencia y cantidad. Para el caso de Costa Rica se utiliza colocar la referencia. Digamos, para el caso de Venezuela, en las observaciones es importante colocar el número de la declaración juramentada y se debe colocar muy detalladamente la descripción del producto. Entonces, cada acuerdo, cada formatico es muy importante uno leerlo para saber qué requisitos. Siempre aconsejo que cuando ingresamos a un nuevo mercado, con un nuevo mercado y un nuevo cliente, mandar el borrador del certificado de origen para que quede aprobado, porque muchas veces lo hacemos bien según la norma, pero el cliente le gusta que tenga un dato adicional, entonces es importante validarlo antes de radicar. Entonces así vamos haciendo con cada acuerdo comercial. Por ejemplo, aquí que estaba el ALADIA, entonces ya uno lo ingresa, lo firma digitalmente y genera un radicado. Para el caso de Ecuador, uno lo puede consultar por acá, por los que son digitales, entonces uno los consulta por acá, por certificado de origen. Ya uno coloca, por ejemplo, voy a consultar uno de un cliente. Entonces me meto acá. Ecuador, y de aquí coloco el número del radicado y ya me dice si está generado o si está todavía en proceso de revisión. Los digitales. Ya para los que llegan en PDF, pues obviamente yo debo estar pendiente del correo. Y los que se radican físicamente, pues debo esperar al menos 1 o 2 días para ir a reclamarlo a la DIAN, ¿cierto?
Vamos a ver por aquí. ¿Alguna duda con los certificados de origen? Bueno, en cuanto a la normatividad de certificados de origen, adicional pues como a leer el instructivo de cada uno de los certificados, hay una reglamentación. Por ejemplo, si yo voy a hacer el certificado de origen después de despachar la mercancía, se debe informar a la DIAN y se debe informar el número del documento del transporte para que ellos coloquen pues como una frase que dice que se expidió posteriormente al despacho. ¿Cierto? Porque puede ser que hubo un error, por eso es que no es bueno no despachar sin certificado de origen, porque puede ser que la aduana en destino le encontró algún error o algo, entonces es importante, y hay que volverlo a repetir, y la carga ya está allá, pues se hace el trámite respectivo ante la DIAN. Si de pronto necesito un duplicado porque se me perdió, porque hubo hurto o pérdida, entonces debo adjuntar la denuncia, la factura comercial y los demás documentos que me exija la DIAN para solicitar una copia del certificado de origen que se me perdió. Bueno, aquí ya vamos a mirar un poquito más la parte de los acuerdos comerciales que tenemos en este momento. Como sabemos, tenemos pues como el último fue el acuerdo entre Colombia e Israel. Es un formato en PDF, tiene una vigencia de 12 meses, es decir, que yo la documentación soporte la debo guardar. Para ellos 12 meses, pero finalmente, como sabemos, para Colombia sí son los 5 años que debemos guardar, pues como toda la información aduanera. Excepción de certificado de origen son $1.000. Cuando hablamos de excepción, es decir, yo puedo despachar hasta $1.000 para Israel y no hay necesidad de hacer certificado de origen porque en destino no le van a cobrar impuestos, ¿cierto? El arancel, porque el IVA, pues obviamente es un impuesto que siempre van a cobrar independientemente que la mercancía lleve o no certificado de origen. Con el TLC Colombia-México, como les comenté, entonces es digital y no aplica excepciones, o sea, si se va a despachar cualquier unidad y yo tengo como cumplir con certificado de origen, se debe enviar certificado de origen. Para el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Salvador, Guatemala y Honduras es por autocertificación. Es un formato que normalmente uno baja de la página de la DIAN y ya procede pues como a diligenciarlo, hace el respectivo análisis del criterio para el tratado, porque igual pues el tratado como tal tiene sus literales y sus normas, y ya simplemente se firma y se sella y se manda con la carga. Listo, aquí está pues como toda la información, y normalmente cuando son por autocertificación, pues obviamente aquí nos va a aparecer, creo que no se ve muy bien. Okay. Acá nos va a aparecer obviamente cuando son por autocertificación o formáticos pues en Word, acá nos va a aparecer los literales, ¿cierto? Entonces de acuerdo a estos literales yo hago la clasificación acá en esta casilla. Aquí, listo. De ahí la importancia pues de leer pues como las instrucciones de cada certificado de origen. Bueno, tenemos la CAN, que ya lo vimos, es un certificado que para Bolivia se entrega en PDF, para Ecuador y Perú es digital. Una vigencia de 6 meses y no tiene excepciones, es decir que si yo genero certificado de origen, cualquier valor debe ir con certificado de origen. El acuerdo Colombia-Chile también es digital y hasta $1.500 yo puedo despachar sin certificado de origen. Aquí pues está el otro formato. Pues es el formato en Word, pero obviamente el del sistema pues es diferente. Sino que este normalmente se utiliza, estos que yo les estoy mostrando aquí normalmente en Word, son los que se utilizan cuando hay contingencia con la DIAN, es decir, que se cae el sistema, entonces utilizamos estos en Word y a esos sí se tienen que radicar físicamente en la DIAN para su aprobación. Por eso es que los muestro así.
Disculpa, Alexandra, ¿cómo es esa excepción hacia Chile de $1.500? Es decir, que no se necesita hasta $1.500, yo puedo despachar sin certificado de origen y al cliente no le van a cobrar arancel en destino. Cuando estamos hablando de excepciones de expedición de certificado de origen, es eso, que yo puedo despachar hasta el monto que yo les diga sin certificado de origen. Eso está pues obviamente en el texto del acuerdo en excepciones. Perfecto, gracias. Listo. Con el EFTA, que es Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, este se sigue entregando de manera física. Solo los exportadores autorizados, que sabemos que es una figura que se maneja con la idea que le da como más garantías para al momento de exportar, puede certificar en la factura comercial que se cumple con todo, pues no se necesita elaborar certificado de origen, sino que en la factura se coloca la leyenda que esta mercancía cumple con las normas de origen para tener preferencia arancelaria. Ahorita miramos el texto, entonces no necesita hacer certificado de origen y no tiene excepciones, es decir, que cualquier monto que yo vaya a enviar, si el cliente me lo exige, pues obviamente lo va a mandar con certificado de origen. Listo. Bueno. Entre Colombia y Canadá también es por autocalificación o autocertificación. Este es otro formato que sí se usa tal cual como lo vemos. Por ser autocertificación, entonces aquí también va a tener los criterios para el trato preferencial, entonces yo los debo leer, analizar y validar. Como no hay declaración juramentada, yo sí les sugiero que hagan la ficha producto, pues que yo, a pesar de los años, la sigo utilizando porque la verdad me sirve para, pues, esto es lo que yo le mando a mis clientes para que diligencia. En caso cuando sea por autocertificación, yo sí les sugiero que hagan este mismo formato, como si fuera una declaración, y se ingresa la información del producto, se informa los materiales importados, toda la información, los materiales nacionales, proceso productivo, se imprime y se le adjuntan las certificaciones de origen y todos los demás documentos que yo les mencioné. ¿Por qué? Porque como autocertificación no tenemos declaración juramentada que lo soporte, entonces es mucho más delicado. De ahí la importancia de manejar este formático que les mostré con todos los documentos como si fuera una declaración juramentada oficial, por llamarlo de alguna manera, para que en caso que nos requieran o por organización de nosotros, tengamos todo soportado. Está el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos, que también es por autocalificación. También está el formato en Word o en Excel. Y están aquí también los literales. Se deben leer muy bien, analizar, y como les digo, para Estados Unidos en la parte de textiles es mucho más complicada, se deben remitir a los requisitos específicos de origen de textiles de vestuario para mirar si cumplen o no cumplen. Muchos clientes, más bien al momento de negociar con Estados Unidos, ven que no pueden cumplir con los requisitos, entonces de entrada le dicen a su cliente que la mercancía va sin certificado de origen, porque es mejor ser honestos con el cliente al momento de negociar para que él sepa y haga sus cálculos y sepa, bueno, esta mercancía debo pagar un arancel de tanto, cuánto puedo vender y si me den los costos. Pero la verdad, la gente cree que porque es autocertificación, pues obviamente, entre comillas, uno dice, no, pues llenar un formato en Word, lo firmo y se fue. No mire todas las implicaciones que hay detrás. Entonces, de ahí cuando es por autocertificación, es mucho más delicado el proceso. Entonces ahí lo mismo, la ficha producto, toda la información para que nos quede soportada. Colombia-Mercosur y Colombia-Mercosur 72. Como les dije, esto maneja los mismos países. Este que es el más reciente, pues obviamente tiene más cobertura, más beneficios para Colombia, entonces normalmente pues uno valida las normas de origen del AC59, las normas de origen del 72 y mirar mi producto, cómo tiene, por cuál acuerdo comercial es más rentable, porque pues, o sea, tiene más beneficios. Por ejemplo, acá, si yo voy a mirar Argentina, y no está.
la camiseta. Entonces, mire que cuando se tienen acuerdos, varios acuerdos comerciales para un mismo país, entonces aquí nos aparece 35% de arancel y acá entonces me aparece por 59 y por 72, o sea que realmente pues yo lo hago por 72, que es el más reciente, porque igual voy a tener arancel cero si logro cumplir con las normas de origen de ese acuerdo comercial. Por ejemplo, Chile. Entonces aquí es lo mismo, me da las mismas arancel cero, pero yo lo que entonces tengo que analizar es cuál de los dos es más flexible para la información que yo tengo y mi tipo de producto, ¿cierto? Que era lo que veíamos, digamos que para Chile, para México, por ejemplo, de minimis es del 7%, cuando por alianza es del 10%. Entonces, obviamente son cositas que uno debe analizar. No solamente pues como la parte arancelaria, sino también a cuál acuerdo me puedo acoger mejor, de acuerdo pues como las especificaciones. ¿Listo? Está Colombia-Venezuela, que también es un certificado que lo están enviando en PDF al correo registrado y no aplica pues excepciones para la expedición de certificado, es decir, que cualquier monto, en caso que se haya pactado, se manda con certificado de origen. Colombia-Cuba, se están viendo pues también en PDF y tiene una vigencia de 1 año y no hay como excepciones a expedición de certificado. Tenemos el de la Unión Europea, que se sigue entregando físicamente. Para la Unión Europea, cuando un exportador autorizado siempre puede declarar en la factura que esa mercancía va con certificado de origen sin hacer certificado de origen. Entonces, es una certificación emitida bajo la modalidad de autocertificación por el exportador. Esta leyenda se coloca en inglés y en español en la factura comercial. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los exportadores autorizados para cualquier monto. Y los que no son exportadores autorizados, hasta 6.000 euros, pueden colocar esa nota en su factura comercial, entonces no tienen que hacer certificado de origen. Ya una persona común y corriente va a exportar más de 6.000 euros, ya tiene que hacer certificado de origen. Y aquí la excepción para certificado de origen es muy limitada, solo hasta $500. En la Alianza Pacífico, que es México, Chile y Perú, el certificado es digital, tiene una vigencia de 1 año y hay excepciones hasta $1.000. Costa Rica y Colombia es hasta $1.000. Y por la contingencia lo están enviando en PDF, ¿cierto? Con Corea y Colombia es también por autocalificación. Y aquí están también las instrucciones, entonces aquí lo importante es mirar los criterios, analizarlos y validar si se puede cumplir o no. De igual forma, vuelvo y lo repito, como no hay declaración juramentada, entonces la ficha de producto con todos los soportes. CARICOM, pues que la verdad pues no sé, pues yo no lo uso mucho. El certificado también es en PDF, aquí sí hay que validar porque son muy poquitos los productos que tienen como algún tipo de beneficio arancelario con estos países. Igual uno lo consulta en la herramienta que les dejé cuando le resulte pues un cliente para estos países. El 260, que sabemos que es el formato para terceros países, y no confiere ningún beneficio arancelario, sino que muchos clientes lo solicitan para certificar simplemente que el producto es elaborado en Colombia. Se elabora normal también en la página de la DIAN, pero como les digo, simplemente donde se informa que el producto es originario de Colombia, pero no se certifica origen, no hay declaración juramentada, pues si hay declaración juramentada y se basa siempre, pues uno utiliza normalmente la de la CAN, pero no confiere ningún beneficio arancelario. El formato 250, que es como un sistema general de preferencias, le da ciertos beneficios a Colombia para ciertos países.
Solamente se puede hacer si voy a exportar a Bielorrusia, Canadá, cuando el producto de pronto no esté incluido en el TLC, Federación de Rusia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y Turquía. Ese se utiliza solo para esos países que nos tienen dentro de la lista pues, de sus pues, beneficios. Aquí está el resumen pues como de los códigos de los certificados de origen. Obviamente pues de acuerdo al país es el formato, que ya los vimos pues todos. Hasta el momento vimos todos los acuerdos vigentes. Los acuerdos comerciales suscritos, en este momento, o sea, suscritos, es que falta la firma de los respectivos congresos para que queden firmes. Ya suscritos es porque ya pues está avanzada y la negociación está entre Colombia y el Reino Unido, aunque hasta el momento se admite la utilización del formato de la Unión Europea para el Reino Unido. Y el acuerdo comercial entre Panamá y Colombia, pues como les dije, tenemos un acuerdo pues como de alcance parcial. Ya con Panamá y Colombia es un TLC, pues que obviamente ya esperamos que incluya más productos, porque en este momento pues no son todos los productos. Acuerdos comerciales o negociaciones en curso, está con Turquía, con Japón. Está TISA, que es un acuerdo sobre el comercio de servicios, donde están todos estos países incluidos. Y el acuerdo de Alianza del Pacífico, que están mirando, pues, que ingrese también estados asociados, es decir, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. ¿Listo? Y se está explorando nuevos mercados, como son África, Indonesia y la India. Estas son como las fuentes. No sé de pronto qué duda tengan, que nos rindió el tiempo. Perfecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, desea encender su micrófono. De todas formas, les comentamos que la capacitación ha quedado pues completamente grabada y se les compartirá previamente pues el link para que la puedan volver a ver si les resulta alguna duda en las diferentes plataformas de la cámara. Ok. Veo que no, nadie más entonces tiene preguntas o algún comentario. ¿Está bien? Bueno, no, entonces agradecemos a todos ustedes, en especial también a Alexandra por compartirnos sus conocimientos y esperamos que todos tengan una muy excelente, un excelente día y una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.